1 en adelante y vamos a leer hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor: Oh Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque no hay un Dios que pueda hacer las cosas como tú. Queremos ponernos en tus manos, esperando que tú nos des de tu bendición en este tiempo, que ilumines nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, que podamos ser, Señor, alimentados con tu palabra, que tú, Señor, hoy seas glorificado en medio de cada uno de los presentes, que trabajes, Señor, en nuestras vidas, que dé santificación y salvación, Señor, a tu pueblo, Padre. Estamos delante de ti. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Si es usted un lector cuidadoso y observador, verá que hay una transición entre los 5 versículos que estudiamos la semana pasada y el salto que Pablo da para hablar de Abraham. Note que en el capítulo 3, versículo 1 del texto que acabamos de leer, Pablo comienza con una reprensión bastante dura en contra de los hermanos en la iglesia en Galacia. Les llama insensatos. Y ya vimos a qué se está refiriendo Pablo cuando les dice insensatos. Es decir, no están usando sus capacidades de entendimiento para poder comparar y establecer un marco claro de lo que recibieron y de lo que ahora están recibiendo, que los está llevando a desviarse de la verdad del evangelio. Entonces él les dice que son insensatos y comienza a cuestionar la actitud de los hermanos en Galacia con una serie de preguntas que quiere Pablo obtener una reflexión de parte de cada uno de ellos, es decir, de aquellos que se expondrían a la enseñanza de Pablo en la carta a los Gálatas. A través de esas preguntas, entonces Pablo persigue que ellos puedan reflexionar y poner en una mesa lo que habían recibido y lo que estaban recibiendo. En la última pregunta, Pablo dice: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Noten entonces que el punto es: ¿cómo opera Dios en tu vida? Le dice Pablo a los hermanos en Galacia. Dios ha operado en tu vida por vivir de acuerdo a los preceptos que ha establecido la ley judía, o Dios ha obrado en su vida porque ustedes han puesto su confianza en Él y han actuado en fe en favor del mensaje del evangelio que les ha sido predicado. El punto entonces hasta este momento es, si lo traemos a nuestros días, es: ¿cuál es el verdadero camino para acercarnos a Dios? ¿Acaso son nuestras obras o acaso es
La fe, poner nuestra confianza en Cristo y abandonarnos en sus manos y esperar que Él obre en nuestras vidas. Bueno, Pablo lo está poniendo a modo de interrogante, esperando una respuesta afirmativa. Es decir, Dios ha obrado en la iglesia en Galacia por la fe de los hermanos en Galacia, y Dios ha obrado en tu vida y en la mía cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El camino nunca será en nuestras obras, el camino siempre será la fe. Nuestras propias obras, nuestros propios esfuerzos nos llevarán siempre en un camino totalmente contrario a Dios. Ahora, cuando confiamos en Él y vivimos en Él y nos abandonamos en los brazos de Jesucristo, entonces estaremos en el camino correcto. Ese es el punto de Pablo. Pero del versículo 5 al versículo 6 hay un salto, porque Pablo está hablando de esa posible controversia que podía presentarse en la vida de los hermanos en Galacia, y luego dice, así Abraham. Y la pregunta es, ya va, ¿cómo entra Abraham en todo esto? ¿O cuál es el papel que juega Abraham en este punto? Porque estamos hablando de la fe y de las obras, y de repente sale a relucir el nombre de este patriarca Abraham. Pablo viene hablando de esa controversia y ahora dice, así Abraham. Y si usted realmente está leyendo con cuidado, posiblemente usted puede llegarse a preguntar, ¿y cuál es el papel que Abraham juega aquí? ¿O cuál es el punto bajo el cual Pablo trae a Abraham a la mesa? Bueno, precisamente el detalle acá es que Pablo trae a Abraham a la mesa porque Abraham es un ejemplo de una persona que vivió por fe y no por obras. Ese es el punto. Luego de poner la controversia en la mesa, Pablo trae a Abraham como un ejemplo de fe. Aquí está Abraham. ¿Y por qué es tan interesante el ejemplo de Abraham? Bueno, porque los judíos del tiempo del apóstol Pablo pensaban que Abraham había obtenido el favor de Dios no por la fe, sino por las obras. Así que ellos tenían a Abraham como un ejemplo no de fe, sino como un ejemplo de alguien que obraba y le iba bien porque obraba. Entonces la pregunta que Pablo quiere dejar en el aire, de acuerdo al argumento que ya viene presentando, es: ¿cómo fue que Dios justificó a Abraham? ¿Lo justificó por las obras o lo justificó por la fe? Siempre, como ya les he dicho hasta este momento, usted tendrá la inclinación a afianzarse en sus obras. Usted puede creerse una buena persona. Usted puede creer que está viviendo de acuerdo a los preceptos morales que la sociedad establece. Usted puede decir, yo soy un buen hijo, yo soy una buena esposa, yo soy un buen esposo, yo soy un buen trabajador, yo soy una buena madre, yo soy un buen padre, yo soy un buen ciudadano, yo soy una buena persona. Y como yo soy una buena persona, entonces yo espero que Dios premie mi bondad con otorgarme la entrada a su reino. Es decir, un día yo estaré en el cielo porque yo me he esforzado para hacerlo. Bueno, los judíos del tiempo del apóstol Pablo tenían un pensamiento muy parecido al pensamiento moderno del ser una buena persona. Ellos pensaban que viviendo de acuerdo a los preceptos de la ley y guardando de manera estricta la ley, ellos podían alcanzar el favor de Dios, y tomaban como un ejemplo la vida de Abraham. Vean a nuestro padre Abraham. Recuerden que Abraham es el patriarca del pueblo de Israel, es decir, es el máximo representante de todas las generaciones de Israel, porque precisamente de los lomos de Abraham descendió todo lo que hoy se conoce como el pueblo de Israel. Sin embargo, no olvidemos que de Abraham
no solamente descienden los israelitas, sino también los ismaelitas y también los edomitas. Eso quiere decir que físicamente y de manera natural de Abraham solamente no desciende el pueblo de Israel, sino también descienden muchos pueblos que nosotros pudiéramos considerar al día de hoy o desde la perspectiva bíblica como gentiles. Así que en el sentido práctico de Abraham descienden tanto los gentiles como judíos. Sin embargo, los judíos, el pueblo de Dios, los israelitas, tenían a Abraham como en una especie de vitrina en la cual ellos miraban y decían, nosotros queremos ser como Abraham. ¿En qué sentido? ¿Imitando la fe de Abraham? No, al contrario, pensando que Abraham había sido un hombre que había ganado el favor de Dios por sus propios méritos. Pablo, con esto en mente, y luego de hablarle de la controversia entre la fe y las obras que viene desarrollando prácticamente desde el principio de su carta, entonces dice, así Abraham. Ahora trae a la mesa y pone a Abraham delante de su audiencia y le dice, entonces vamos a considerar un ejemplo. Y el ejemplo que yo quiero traerles el día de hoy es el de Abraham. Hablemos de Abraham. ¿Qué dice la Biblia acerca de Abraham? Bueno, Pablo cita Génesis capítulo 15, versículos 16 y dice, perdón, Génesis 15, versículo 6 y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo subraya en su declaración, la pone allí, y creyó Abraham. Noten que no dice, y obró Abraham. No, Pablo dice, y creyó Abraham y le fue contada su fe por justicia. Literalmente, lo que está diciendo el texto es que a Abraham se le imputó justicia no por sus obras, sino por su fe. Abraham fue justificado por Dios no por lo que hizo, sino por lo que creyó. Este es el punto de Pablo. Abraham fue justificado delante de Dios no por sus acciones, sino por su fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Cuando vemos esta declaración, nosotros tendríamos que irnos atrás y evaluar un poco de manera objetiva la historia de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Bueno, los israelitas olvidan que Abraham fue un pagano, es decir, un idólatra de Ur de los Caldeos. Y estando allí en Ur de los Caldeos, Dios mueve a Abraham y a su padre a irse a una tierra que se llama Harán, que está en la parte norte de la tierra de Canaán, es decir, hacia arriba. Y Abraham se va para allá con su esposa, con su primo Lot, con su padre y se lleva sus cosas. Dios mueve a Abraham, Dios llama a Abraham y Abraham sale. ¿Cuál es el punto? Abraham obra, pero Abraham obra en función de lo que cree. Así que Abraham sale y estando ahora en Harán, Génesis capítulo 12, versículo 7, dice la palabra del Señor, y apareció Jehová a Abraham. Ahí no era Abraham, ahí era Abraham.
y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, cuando Abraham recibe el llamado de Dios y Dios le dice que le daré a tu descendencia esta tierra, Abraham edifica un altar a Jehová en virtud de que Abraham confiaba y creía que lo que Dios le estaba diciendo era verdadero. Abraham cree la palabra de Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema o cuál es el tema con que Abraham creyera? Es decir, ¿de qué tipo de creencia estamos hablando? Bueno, tiene que ponerse en la condición en la que se encontraba Abraham. Cuando Dios le dijo esto y le dijo que tendría una descendencia y que le daría la tierra, esta era la situación. Esa tierra que Dios le está diciendo a Abraham que le iba a dar a su descendencia pertenecía a los cananeos. Esa tierra no estaba disponible para que Abraham llegase y habitase allí como él quisiera. No, la tierra ya estaba ocupada y los habitantes de la tierra no tenían ninguna intención de compartirla con un extraño como Abraham. No. Lo segundo era que Abraham no tenía hijos porque su esposa Sara era estéril. Entonces noten, Dios le está diciendo que le va a dar una tierra que ya está ocupada y que le va a dar hijos cuando su esposa no puede dar hijos. ¿Entienden ahora que es un asunto de fe? Es decir, Abraham está abandonándose en las manos del Señor y está confiando en Él porque lo que Dios le está diciendo desde la perspectiva humana no es lógico. No es posible. La tierra está ocupada, su esposa es estéril, así que lo que Dios le está prometiendo a Abraham está bastante difícil de cumplir. Sin embargo, Abraham no está en una controversia con Dios. Dios le da una palabra a Abraham, Abraham la cree y edifica un altar como señal de que Abraham estaba convencido de lo que Dios le estaba diciendo. Ok, más adelante, si seguimos avanzando, Abraham pasa por la tierra de Canaán. Recuérdense que le dije que estaba al norte, baja, pasa por Canaán, se va al sur, se da una pasadita por Egipto. Vemos allí parte de lo que sucedió con la vida de Abraham cuando fue a Egipto y lo que tuvo que hacer por causa de Sara, su mujer, la mentira que cometió y todo eso. Y después regresa y viene con su sobrino Lot. Y ellos andaban juntos y llega un momento en que Abraham le dice, mira, no podemos seguir juntos. Tus ganados es mucho, lo mío también es mucho, nuestros pastores están teniendo problemas, lo mejor es que nos separemos. Y él le dice a Lot, escoge tú a dónde vas a ir. Si tú dices que vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú me dices que vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pongo delante de ti la tierra y escoge. Y dice que Lot se quedó mirando la tierra y vio las llanuras de lo que luego se llamaría Edom y miró y dijo, esta es la mejor tierra. Ustedes saben que para los que tienen ganado la llanura es lo mejor. Y dijo, bueno, ya que me la pones así, yo voy a ir para este lado. Lot fue en dirección a lo que era Sodoma y Gomorra. Ya ustedes saben cómo es la historia con eso, ¿verdad? Él fue para allá y él dice, bueno, yo voy para allá, y Abraham dice, bueno, yo iré para allá. Y cuando Abraham se separa de Lot, nuevamente se le aparece el Señor, Génesis capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, al oriente
y al occidente, porque toda la tierra, vea bien, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Nuevamente, estamos hablando de una situación en la que se esperaba que Abraham confiara en Dios, porque lo que Dios estaba prometiendo no era sencillo desde la perspectiva humana de cumplir. Un relato interesante o un resumen interesante de esta verdad que Pablo declara en el capítulo 3, versículo 6 de la carta a los Gálatas, es resumida por el escritor de la carta a los Hebreos. Cómo Abraham, momento tras momento en su vida, fue desafiado a creer. Pero hay otro relato en la vida de Abraham al que tenemos que ascender para que terminemos de dejar todo claro. Pasa el tiempo, Abraham se asenta en Hebrón y comienza a vivir allí. Dios efectivamente le da un hijo cuando su esposa era estéril y Abraham era ya viejo, más de 100 años, su esposa más de 90. Dios, contra la naturaleza, le da un hijo. Abraham, entonces un hombre viejo, ve cumplida la promesa y ahora tiene a un descendiente de su esposa, a Isaac. Y cuando todo, entonces, bueno, ahora sí el plan de Dios se está cumpliendo, Dios ha cumplido su promesa, Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo y llévalo a este monte y ofrécelo en holocausto a mí. ¿Cómo? Dios le promete un hijo. Dios se lo da. Dios le cree a Abraham, pero Abraham le cree a Dios de que le daría un hijo y Dios se lo da. Luego de que Dios se lo da, Dios le dice a Abraham: ese hijo que te di, llévalo al monte y ofrécelo. Piense por un momento. Usted es de 100 años, deseaba, anhelaba tener un hijo, un descendiente suyo y de su esposa. Y cuando Dios se lo da, después de habérselo prometido, Dios le dice: ahora quiero que lo sacrifiques para mí. ¿Qué haría usted? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Dios, no, ya va. Yo debo estar escuchando mal. Explícamelo de nuevo. No, eso no fue lo que hizo Abraham. Abraham tomó al muchacho, lo montó en un asno con sus criados y salió hacia el monte Moriah. Y cuando Isaac le preguntó: papá, ¿y qué vamos a ofrecer en sacrificio? No te preocupes, hijo, que el Señor proveerá. Y Abraham agarró, llevó a su hijo. Llegó un momento en que le dijo a los criados: quédense aquí. Le puso la leña al muchacho en la espalda y le dijo: vamos allá al monte, vamos a ofrecer el sacrificio. Cuando llegó al monte, puso la leña, amarró al muchacho, lo puso sobre la leña, levantó el cuchillo y cuando iba a clavar el cuchillo, Dios le dijo: detente. Detente.
no mates al muchacho. Ahora sé que crees en mí, Abraham, porque ni siquiera a tu propio hijo, a tu amado, me has negado. Y dice que volteó Abraham a la derecha y vio allí a un carnero que había quedado atrapado. Lo pusieron, lo ofrecieron. Y Abraham creyó a Dios. Y su fe, no sus acciones, le fueron contadas por justicia. Evidentemente, y no me malentienda, la fe siempre está ligada a la acción. El mismo apóstol Santiago va a tomar las enseñanzas de Abraham y va a establecer una relación entre las obras y la fe. Ahora, vaya conmigo por un momento para que cerremos la historia de Abraham y esta declaración de Pablo, y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Vaya conmigo al libro de Hebreos, o a la carta, perdón, a los Hebreos. Y leamos un resumen que el escritor de la carta a los Hebreos hace de lo que fue la vida de Abraham y de sus descendientes. Recuerden que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es conocido como el hall de la fama de los hombres que actuaron por fe. Entonces vean cómo el escritor de los Hebreos habla de Abraham. Capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fe. Abraham, vete que te voy a dar una tierra. ¿Dónde está, Señor? ¿Cuántos metros de tierra son? ¿Hay agua? ¿No hay agua? ¿Hay plantas? ¿No hay plantas? Explícame para... No. Dios le dijo a Abraham que saliera y Abraham salió. Eso es fe. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Recuerden que Abraham dejó su tierra y se fue a otra que no le pertenecía, pero que Dios le dijo que le iba a dar. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, mirando desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este texto de Hebreos tiene muchísimas enseñanzas que pudiéramos
desarrollar en virtud de la declaración que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 3, versículo 6, hablando de la fe de Abraham. Evidentemente, las acciones de Abraham fueron un testimonio de lo que él creyó. Pero Abraham fue justificado delante de Dios no por sus obras, sino por la fe. Todo este relato, Pablo lo pone en la mente de su audiencia con la idea de que ellos consideren que todo lo que Abraham hizo, lo hizo antes de ser circuncidado. Porque de hecho, luego de que nace Isaac, es que Abraham aplica la circuncisión. ¿Y cuál es el tema con la circuncisión? Bueno, que siendo una práctica del pueblo de Israel, la señal del pacto, algunos hombres estaban diciéndole a los cristianos que para poder ser salvo era necesario creer en Cristo, pero también circuncidarse. Es decir, era necesaria la fe y también la obra. Y Pablo le dice, no, nada de eso. Vean a Abraham. Vean el caso de Abraham. Más adelante, en el desarrollo del pensamiento del apóstol Pablo, él va a escribir la carta a los romanos. Primero se escribió Gálatas y después se escribe la carta a los romanos. En la carta a los romanos, en el capítulo 4, versículo 10 en adelante, Pablo dice, ¿cómo pues le fue contada? Hablando de Abraham, es decir, ¿cómo le fue contada la justicia a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes, los no circuncidados y también los circuncidados. Eso quiere decir que Abraham llega a convertirse en el padre de aquellos que son de la fe. ¿Cómo entonces fue justificado Abraham delante de Dios? ¿Por sus obras? No, por su fe. El punto es que lo que es verdaderamente importante es la fe en Dios, la confianza en Dios. Sin embargo, permítanme aclarar un punto. Cuando hablamos de la fe y cuando hablamos de creer en Dios, algunos dicen, bueno, yo creo en Dios, entonces yo soy igual que Abraham, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando de una creencia meramente intelectual. No estamos hablando de una creencia subjetiva. Es decir, usted puede creer en Dios. Dígame qué es lo que cree de Dios. Ese es el punto. Cuando estamos hablando de la fe de Abraham, estamos hablando de una fe objetiva. Abraham creyó la palabra que Dios le dio. Abraham creyó la promesa que Dios le dio. Abraham creyó en Cristo. ¿Sí? ¿De dónde saca eso, pastor? Bueno, porque Cristo mismo lo dijo. Abraham puso su mirada en mí. Cuando estaba debatiendo con los fariseos le dicen, ¿cómo es que tú eres antes de Abraham? Si no llegas todavía a 50 años, sí. Y ya dices que crees, Abraham vivió tanto tiempo antes que tú. Ya va. Antes que Abraham fuese, yo fuese. Y Abraham puso su mirada en el día de mi manifestación y lo vio. Es decir que, aunque no podamos ver con objetividad qué fue exactamente lo que Abraham creyó acerca de su salvación futura, lo cierto es que Abraham tuvo su confianza en Dios, que no solamente le daría una bendición en el aquí y en el ahora, es decir, de este lado de la eternidad, sino que Dios lo bendeciría aún después de la muerte.
Abraham creyó a Dios y su confianza en Dios, su fe en Dios, la fe en sus promesas, entonces le fue contada, le fue imputada por justicia. Sabéis, por tanto, procede Pablo, continúa, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pablo entonces da un salto y les dice, la promesa que Dios le hizo a Abraham es para su descendencia, es para sus hijos, está bien. Pero ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Los descendientes naturales? No. Porque si fueran los descendientes naturales, tanto los ismaelitas como los edomitas también entrarían en esa línea. Entonces no. Ah, bueno, ¿son solo los israelitas? Tampoco. Los descendientes de la promesa espiritual que Dios le hizo a Abraham son los descendientes de la fe. Aquellos que son de la fe en Abraham. Estos son hijos de Abraham. Y cuando Pablo usa el término hijos de Abraham, al mismo tiempo está teniendo en su mente la idea de que estos son hijos de Dios. Eso fue lo que escribió el Señor Jesucristo, o lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y lo escribe Juan en el capítulo 1, versículo del 12 en adelante. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Todos los hombres? No. Todos los hombres no son hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Todos los hombres son creación de Dios. Eso sí. Pero en el capítulo 1, versículo 12 en adelante del Evangelio de Juan, dice esto. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Vean, a los que le reciben y a los que creen, a los que le reciben y le creen, le han dado Dios potestad, derecho legal de ser hijos de Dios. Y esto no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de nada que tenga que ver con los hombres, sino que es algo que procede de Dios. Los hijos de Dios, los hijos de Abraham, son los de la fe, los de la fe. Aquellos que confían en Dios, y particularmente Pablo ahora hablando de la revelación plena del Evangelio, aquellos que ponen su confianza en Cristo, que se abrazan de Él, que reciben por la fe el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario, que confían en Cristo como su Señor y como su Salvador, entendiendo que Él muere en la cruz para pagar el precio de sus pecados y que al mismo tiempo vive la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Estos son los hijos de Abraham, los que son de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los que son de la fe de Abraham son los hijos de Abraham, los descendientes espirituales de Abraham y por tanto los verdaderos hijos de Dios. Y esto queda coronado, cerrado, con la idea de Pablo cuando dice y habla acerca del testimonio de las Escrituras, versículo 8. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¡Wow! Vean. Pablo está tomando un texto de Génesis capítulo 15 y lo está aplicando ahora a la obra de justificación de los creyentes, casi 1500 años después.
¿Sí lo ven? Pablo está diciendo que cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, lo que estaba diciendo era que como Abraham creyó a Dios, luego de eso, todos los que creyeran en Dios como creyó Abraham, es decir, todos los descendientes espirituales de Abraham serían benditos también y serían justificados de la misma forma como fue justificado Abraham. Pablo entonces está diciendo que Abraham fue justificado por la fe. ¿Por la fe en qué? Bueno, ya lo saben, por la fe en un Salvador que habría de venir. ¿Cuánto había en la mente de Abraham acerca de ese día? No lo sabemos, pero lo cierto es que Abraham tenía puesta su confianza en Dios y en aquel que sería su redentor. Lo mismo pudiéramos decir de Job. Yo sé que mi redentor vive y que aún del polvo de la tierra me levantará. Sí, Job fue contemporáneo a Abraham. Entonces, Abraham puso su confianza en Dios y en su Salvador, mirando hacia un futuro. Pero aquellos que son de la fe en Abraham están viendo una obra consumada. Abraham vio hacia el futuro, nosotros vemos hacia la cruz. Abraham vio hacia lo que estaba por venir, nosotros vemos lo que sucedió. Abraham vio a un Salvador que vendría, nosotros vemos a un Salvador que ya vino. Abraham veía una obra que estaba por consumarse, nosotros vemos una obra que se consumó. Somos de la fe en Abraham. Y entonces Pablo dice, mira, Dios preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dijo a Abraham, el padre de los judíos, en ti van a ser benditas todas las naciones. ¿Cómo entonces son justificados los gentiles? Dice Pablo, de la misma manera como fue justificado Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe. ¿Cómo son justificados los gentiles? Por la fe. ¿Cómo fueron salvos los santos en el Antiguo Testamento? Por la fe. ¿Cómo son salvos los santos luego de la venida de Cristo? Por la fe. Cuando hablamos de justificar, recuerden, estamos hablando de una declaración forense, de una declaración legal, es decir, una declaración bajo la cual ustedes y yo y cualquier persona que pone su fe en Cristo y en su obra sustitutiva en la cruz es declarado justo delante de Dios. Porque ese es el punto. ¿Cómo Dios puede declarar a hombres y mujeres pecadores como somos nosotros justos sin Él ser injusto? Bueno, eso lo hace bajo la base de la obra expiatoria y sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo vive una vida perfecta, muere en la cruz del Calvario, paga el precio de los pecados de ¿quiénes? De aquellos que son de la fe de Abraham. Es decir, Cristo pagó por Abraham y por todos los que son de la fe en Abraham, de tal manera de que así como Abraham fue justificado, también los que son de la fe en Abraham sean justificados. En ti serán benditas todas las naciones. De modo, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Noten la redundancia de Pablo. Es decir, martillando la idea, Abraham y las bendiciones que Abraham recibió no tienen nada que ver con las obras de la ley, sino con la fe. Con la fe. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó en una promesa que él no vio cumplida en su vida. Eso es lo que dice el escritor de los Hebreos. Ni Abraham
ni Isaac, ni Jacob vieron cumplida la promesa. Más adelante, el escritor de los Hebreos va a decir, ellos no hallaron el reposo que estaban buscando, porque si lo hubiesen hallado, ya todo habría acabado. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham no solamente tenía repercusiones terrenales y físicas en el aquí y en el ahora. Como ustedes ven, y como Pablo lo está interpretando acá en Gálatas, la promesa que Dios le hizo a Abraham tenía trascendencias eternas. Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia una tierra. Y algunos pueden llegar a pensar que era solo la tierra física de Canaán. No. Cuando Dios habla a Abraham y la promesa a su descendencia, tenía en perspectiva el cielo nuevo y la tierra nueva en la cual estarán por la eternidad todos aquellos que son de la fe en Abraham. Eso es lo que la promesa tiene dentro. Hacia eso está apuntando el desarrollo de la promesa que Pablo está explicando acá en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y el pacto que Dios hizo con Abraham. Evidentemente, esa promesa tenía algunas repercusiones terrenales, la tierra de Canaán, la tierra física, los descendientes físicos de Abraham, pero Pablo está explicando que aparte de eso, estamos hablando de los descendientes espirituales y la herencia incorruptible e inmarcesible que recibirían aquellos que pertenecen a la descendencia espiritual de Abraham, que recibirá Abraham y que recibirán sus descendientes por la eternidad, reinando con Cristo en gloria. Los que son de la fe son bendecidos entonces con el creyente Abraham. ¿Qué concluimos entonces? ¿Cómo cerramos la idea del apóstol Pablo en esta mañana? Bueno, nuevamente tenemos que poner en contraste cuál es nuestra perspectiva acerca de la vida y acerca de la eternidad, entendiendo y plenamente consciente de esto. Nuestra estadía en este mundo es efímera. Algunos vivirán 50 años, algunos vivirán 60, otros 70, otros 80. Difícilmente creo que alguno de nosotros llegaremos a 100 años. Es poco probable que alguno lleguemos a 100 años. Es decir, es poco probable que alguno de nosotros cumplamos un siglo de este lado de la eternidad. Pero la promesa hecha a Abraham y a los que son de la fe en Abraham y a los que ponen su confianza en Dios, no tienen sus ojos puestos en el aquí ni en el ahora. Ellos no están mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Los que son de la fe en Abraham tienen sus ojos puestos en las cosas que no se ven, y las que no se ven son eternas. Allí donde tienen puesta la mirada los creyentes. Entonces pasan por este mundo como peregrinos, como advenedizos, como extranjeros. Porque contrario a lo que los falsos maestros de hoy quieren decir, toma tu tierra, toma tu posesión, toma lo que Dios te da. No, la oferta de Dios no es una oferta de este mundo, no es una oferta temporal, no tiene nada que ver con las posesiones materiales, ni lo que el mundo me puede ofrecer. Escúchelo bien, si mi esperanza estuviera
en lo que el mundo me ofrece, yo sería el hombre más digno de conmiseración y de misericordia que existe. Pero no tenemos nuestra mirada puesta en el aquí ni en el ahora, ni en las posesiones terrenales, ni en nada de lo que el mundo puede ofrecer, porque nuestra mirada está puesta en la eternidad. Esa misma eternidad que contempló en algún sentido Abraham, es la misma eternidad que contemplan todos los creyentes y donde tienen puesta su mirada, donde está Cristo sentado. Antes de partir, antes de ser crucificado, resucitar y ascender al cielo, Él le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque yo voy a preparar una morada para ustedes, porque donde yo estoy, también ustedes estarán. Entonces, hacia allá nos dirigimos, hacia allá caminamos. Esa bendición que Dios le prometió a Abraham, esa tierra y esa herencia que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes, nos está esperando, nos aguarda. Un día reinaremos con Cristo en gloria. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Y bueno, Señor, en gran manera. Estamos agradecidos contigo por tu bendición, cuidado y asistencia, Señor. Estamos en tus manos. Permite, Señor, que podamos nosotros glorificar y exaltar tu nombre, Padre. Honrarte y glorificarte, Señor, con nuestras vidas. A pesar de nuestras imperfecciones, Señor, asístenos en medio de nuestras luchas. Asístenos, Señor, en medio de nuestras pruebas. Asístenos, Señor, en medio de nuestras dificultades, Padre. Estamos delante de ti, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.